Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de este podcast de Bien Nutrir que juntas Moni y Yareli hacemos con información que nutra y con mucho amor. Hola Moni, ¿qué tal? Hola Yare, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y esperemos que sea de todo su interés. Sí, confiamos en que sea algo que resulte muy interesante y útil para ustedes, pero antes de entrar en materia, Moni, queremos agradecerles a todos por escucharnos. Estamos muy contentas por la respuesta que hemos tenido, por cada uno de los comentarios que nos han hecho, por sus sugerencias, y no puedo evitar mencionar que nos llena de alegría saber que nos están escuchando, pues sí, aquí en Toluca, en diferentes partes de la República Mexicana, pero también en otros países. Les compartimos que tenemos audiencia en Estados Unidos, Italia, Indonesia. Y bueno, pues para la gente que está ya escuchándonos, muchas gracias y seguiremos aquí conectándonos con ustedes. Así es, los invitamos a que sigan con nosotros, que sigan nuestras redes sociales y bueno, pues que sigan compartiendo el conocimiento, que lo hacemos con mucho gusto y esperemos que sea de todo su interés. Ya el día de hoy vamos a platicar, por otro lado, de un tema también que nos han comentado a través de las redes sociales, que son los nutrimentos. Tú y yo lo conocemos como los nutrimentos o macronutrimentos, pero el día de hoy quisimos hacer un programa justamente para explicar de una manera más sencilla qué son, dónde los encontramos, cómo los comemos, para qué nos sirven, en fin, iremos resolviendo una a una estas pequeñas dudas. ¿Y qué te parece si iniciamos con lo más sencillo, que son tal vez explicarle a nuestros amigos un poquito de los alimentos y cómo se conforman? Claro, Moni, pues los nutrimentos están contenidos en cada uno de los alimentos que nosotros consumimos. Podremos decir que los alimentos son el coche que está transportando, y justamente lo que está dentro pues son los nutrimentos, ¿no? Y los nutrimentos los podemos encontrar así como los que son muy grandes, los que son como los más importantes, los macronutrimentos, y los micronutrimentos, y cada uno de ellos pues cumplen funciones muy específicas, y cada uno de ellos pues los hemos seguramente escuchado en algún momento en los gimnasios o en alguna charla entre amigas, y bueno, vamos a ir siendo un poquito más específicas y empezaremos por, Moni, ¿te parecen los carbohidratos? Claro que sí, además de que son una fuente de energía, son de los nutrimentos más controversiales que podemos tener. Al decir nutrimentos, Yara ya lo explicó bastante bien, y esta parte de imaginarse el camioncito y ser el vehículo que transporta muchas de las sustancias que nuestro cuerpo necesita, es creo que el concepto que debemos de manejar, Yare. Los hidratos de carbono o carbohidratos precisamente son la fuente de energía de nuestro organismo. Lo encontramos en muchos alimentos, básicamente en cereales y en algunas frutas en menor cantidad o de otro tipo, pero es en los alimentos donde principalmente los podemos ubicar, ¿no? Y pues recordemos que son los que nos dan energía de manera rápida o fácil de asimilar. Sí, y eso es bien importante que esté muy claro, porque de pronto escuchamos muchas veces de no comas carbohidratos, ¿no? Como si fueran algún crimen, y en realidad, como bien lo acabas de decir, pues es nuestra principal fuente de energía, ¿no? Si no tenemos un consumo de carbohidratos, nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir con faltos de energía, nuestra concentración no va a ser la misma porque nuestro cerebro no tiene glucosa, y justamente pues los carbohidratos nos dan eso, ¿no? Nos da la glucosa que nuestro cerebro y las células de nuestro organismo, de diferentes órganos, valga
valga la redundancia, pues necesitan para funcionar. Y el tener muy claro, Moni, que esto que también mencionas con respecto a estos alimentos en donde los podamos encontrar, porque sí hay una diferencia, desde luego que cuando hablamos de carbohidratos, pues hay algunos que sí son una excelente fuente de energía, Claro. como lo que decías de los granos, los cereales, el maíz, el arroz, el trigo, avena, pero también hay otros que no nos van a ayudar, ¿no, Moni? Así es. Algunos de esos alimentos, pues bueno, ya lo platicamos en el episodio previo, que se encuentran en muchos productos que de repente no son tan buenos como golosinas, dulces, refrescos. Muchas veces también catalogamos aquí a las frutas. Con las frutas, hay todo un tema con respecto a si son buenas o malas. Seguramente que te pasa mucho por el tipo de pacientes que tú ves, pero nos han comentado muchos de nuestros amigos que en ciertos planes o regímenes les quitan las frutas o que hay frutas malas y frutas buenas. Entonces, justamente aquí los carbohidratos tienen una función muy importante. Las frutas que los contienen también son necesarias para nuestro organismo. Esto lo digo desde el punto de vista pediátrico y estoy segura que hasta el adulto lo podemos llevar, porque de repente sí tendemos a quitarlos de nuestra alimentación. Entonces, solo hay que tener en cuenta las porciones, como ya lo hablábamos también. Es muy importante que manejemos un poco las cantidades, pero no retirar alimentos que sí son básicos para el día a día. Sí, Moni, porque si bien es cierto, las frutas nos contienen azúcar, que yo creo que esa es la razón por la que están las opiniones divididas de no comas fruta porque es azúcar, pero la fruta pues también contiene mucha fibra y la fibra pues también va a jugar un papel importante en nuestro organismo, sobre todo a nivel intestinal. Y si lo pasamos como a otro plano, pues la fibra, por ejemplo, en pacientes con diabetes, pues ayuda mucho porque va a retardar la absorción de la glucosa en sangre, ¿no? Entonces, eso es algo que es como un punto a favor de la fruta y que nos permite que la podamos consumir desde luego en las cantidades adecuadas. Y aparte la fruta pues tiene otros pues micronutrimentos, estos chiquitos que son las vitaminas y que son los minerales y que pues también son indispensables para nuestro organismo. Así es. ¿Qué alimentos debemos evitar o cómo nos queda claro esto de los carbohidratos? Pues, por ejemplo, los jugos, donde también se encuentran con facilidad y que están reservados para ciertos casos muy especiales, hay que procurar evitarlos, tanto en niños como en el adulto, y procurar el consumo de frutas en una cantidad razonable. Ahora, con respecto a los alimentos que tienen carbohidratos de manera o azúcares refinados, como les llamamos, Yare, aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la idea? En pediatría yo te podría decir que definitivamente no y que solo está como considerado para eventos muy, muy especiales, ¿no? Pero en el adulto, ¿qué les podemos decir a nuestros amigos que nos escuchan? Sí, es todo un tema porque como platicábamos la ocasión anterior y tú decías es que los hábitos se forman en los niños y ya en adultos pues de pronto es más complicado. Pero un tip que yo utilizo mucho en la consulta, Moni, justamente cuando la gente me pregunta es que hagan una diferencia entre los alimentos que son procesados y los alimentos que podemos obtener de la naturaleza con su debido cuidado, ¿no? Así es. Porque finalmente cuando hablamos de estos azúcares refinados, hay que considerar que un producto tiene azúcar añadida. Y en el caso de la fruta, aunque contenga una cantidad alta de azúcar, es azúcar natural. Claro, es toda la que contiene, ya no tiene más. Y que por eso es como siempre mejor. Incluso yo les digo, bueno, si se te antoja mucho comer algo dulce, entre un mango que sí contiene muchísima cantidad de azúcar y un pastel, pues cómete el mango, ¿no? Porque el azúcar que tiene es natural, porque tiene fibra y el pastel es
algo añadido. De hecho, Moni, en alguna clase que tuve la fortuna de recibir de el doctor Burges, que bueno, para nosotros es como una eminencia en nutrición, él siempre nos dice, es que esos ya ni los podemos llamar alimentos, o sea, son productos, porque ya no, o sea, natural ya casi no tiene nada, ¿no? Y creo que esto puede ayudar mucho justamente para hacer esa diferencia de qué podría ayudarme para que tenga una mejor elección en el consumo de los carbohidratos y los azúcares. Exactamente. Yo creo que con esto nos queda ahora sí el concepto muy claro de lo que son los carbohidratos, de cuáles sí, cuáles no, y podemos empezar a practicarlo en el día a día. No quitar, por ejemplo, los cereales como tortilla, claro. o el bolillo, o de repente El arroz. o en México tendemos mucho a duplicar, ¿no? Todos comemos el arrocito con la tortillita. Entonces, no tengan miedo a comerlo, simplemente hay que ser razonables, hay que tener una porción más marcada, pero sí hay que comerlos y sí hay que incluirlos. Recuerden que como mexicanos es parte de la dieta básica, entonces Claro. no hay razón de por qué eliminar estos cereales y estos alimentos tan importantes. Sí, y en esto que comentamos mucho, porque todo el tiempo nos la pasamos diciendo, y las porciones, y las cantidades. Recordemos en alguno de nuestros episodios hablábamos de que los requerimientos de cada persona son diferentes. Entonces, no porque mi hermana o mi prima o mi amiga coman 3 porciones de tortillas, Ajá, a mí me yo me tocan voy a 3. comer 3 porque es diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Y de ahí lo que decíamos con respecto a que se individualice, porque no es lo mismo para todos, Claro, ¿no? y es ahí donde entra el profesional de la nutrición que les puede ayudar a tener esa asesoría más personalizada. Y justamente hablando de asesoría personalizada, pues bueno, vamos con otro de los nutrimentos, que son las proteínas y que también es muy importante porque aquí no es como los carbohidratos, Yare, de que comemos menos. La proteína usualmente ahora se come más. Sí. Esto es como un boom, sobre todo en las personas que practican deporte, y Ujú. es muy importante que conozcan cuáles son, en dónde se encuentran igual, y pues qué te parece si empezamos a platicarles un poco de qué son las proteínas, dónde las encontramos. Claro, híjole, eso es como bien Y ese complejo. ese es uno de tus temas favoritos. No, porque justo a mí me pasa mucho en la consulta que llegan pacientes deportistas y que ya el entrenador del gimnasio les Ya me mandó que puso tomen proteína. un scoop de proteína en la mañana, mediodía y en la noche y que ahora todo es pues se debe basar en las proteínas. Si bien es cierto, las proteínas son un nutrimento indispensable, a diferencia de los carbohidratos, no son la principal fuente de energía. Así es. ¿Ok? Eso es una idea que debe quedar muy clara, no es lo principal. Si bien es cierto, las proteínas son fundamentales para la estructura muscular, que es una de las razones por las que está tan el boom de consumir proteína, ¿no? Pero hacer esa diferencia con respecto a que no me van a dar energía es, creo que clave, Moni, para que podamos tener más claro ese concepto, ¿no? Así es. Porque incluso, bueno, sin meterme mucho en cuestiones más pues científicas, pero los elementos que conforman a las proteínas, que es algo que llamamos en nutrición aminoácidos, incluso también los podríamos encontrar en algunos granos, que son parte de los carbohidratos. Claro, ¿No? no en mayor composición, pero sí se encuentran. Por eso la importancia de ahorita desglosar un poquito más qué nutrimento está presente, en qué porcentaje y sobre todo ubicarlo en alimentos, Yare, porque Sí. a veces sí hablamos muy bonito de ciertas cosas, pero ¿en qué alimentos están y qué tan frecuente los debo de consumir? Por Ok. ejemplo, yo deportista o yo persona que no me dedico tanto al deporte o que no tengo una actividad intensa o sí, quien tiene una actividad muy intensa, ¿cómo debe hacer esta pequeña
dosificación, pero de los alimentos. Bien, como te decía, Moni, son un nutrimento indispensable y sí hay una diferencia de proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal y que son para consumo de todos. Y aquí la cantidad de proteínas de origen animal es importante porque justamente son las que van a ser muy estructurales a nivel muscular, que era algo que decíamos. Pero incluso alguien que no hace ejercicio necesita estas proteínas de origen animal porque pues también contienen hierro, contienen magnesio, contienen zinc, que son indispensables también para el correcto funcionamiento de nuestras células. Entonces, también aclarar que es para todos, no es solo para el que se la pasa horas ejercitándose, sino también para el niño que está creciendo, y eso tú lo dominas perfecto, pero también para el adulto mayor que ya está en una etapa de declive. Claro, y ahí sí necesitamos una cantidad mayor, ¿no? Claro. Lo que en nutrición se le conoce como suplementación y dar un mayor aporte y una mayor cantidad. Ahora, aquí me surge otra duda que estoy recordando de las muchas preguntas que luego te hacen de la proteína, por ejemplo, es lo mismo que yo coma pollo, carne, soya, ¿qué hay? ¿Qué tú opinas de todo esto? Digo, todos tenemos como nuestra parte y alimentos favoritos, pero con respecto a las proteínas, al menos en los niños es todo un tema, porque muchas veces no quieren comer la carne y optan por otro tipo de proteínas, las mamás. Entonces, aquí, ¿qué hay al respecto? ¿Qué sabemos de cuál es lo adecuado en cuanto a los alimentos? Bueno, es que ese punto es importante porque tú mencionabas pollo y soya y es ahí donde entra la parte de las proteínas vegetales y animales, ¿no? Y como te decía, el que las proteínas animales te aportan ciertos vitaminas o minerales que las vegetales no. Entonces ahí lo que haces es un complemento de estas proteínas vegetales con seguramente un carbohidrato que te va entonces sí a dar todo, a cubrir todo el requerimiento que tú estás necesitando. Esto es, si yo me como, por ejemplo, un plato de arroz y le agrego frijoles, pues hago una proteína muy buena, ¿no? En una calidad excelente. Y es lo mismo que si yo comiera un trozo de carne roja y tengo la misma... ¿A eso te refieres? ¿A que es sí, la Moni, misma me calidad encanta de porque, proteínas? porque aquí se nota perfecto que tú tratas con niños y que Es se lo los pones preguntan todo mucho, en ese ¿no? Y plano, ¿no? el plan de que, ¿cómo? O sea, ¿cereal con qué? ¿Leguminosa qué es? Claro. Entonces, creo que eso es importante. Seguramente los adultos te lo preguntan en otras maneras, pero bueno, recordando que todo nuestro auditorio nos escuchan niños, adultos y deportistas, entonces asegurarnos de que esto quede muy, muy claro porque es la base de la alimentación sí, y no me correcta. voy a perder, Moni, entonces de ponerlo así tan simple, proteínas de origen animal, no quiero dar por sentado nada. Entonces tenemos al pollo, al huevo, a la carne roja, que puede ser de res, carne de cerdo, puede ser La leche, la los leche, que es un lácteos. derivado Ujú. de la res, el pescado, por supuesto, y las diferentes tipos de pescado que hay, ¿no? Todo eso es lo que consideramos proteína, y los chapulines, y los escamoles. Sí, O sea, exactamente, que es parte de la dieta. claro, y que los chapulines tienen una cantidad de proteína muy buena. Entonces, todo esto que es de origen animal es tal cual proteína, ¿no? Bien. Y por otro lado, pues las proteínas vegetales, Moni. Pues sí, hay una gran cantidad, todos los cereales, ya sea que estén fortificados o no. Básicamente las leguminosas también tenemos ahí una gran cantidad, frijol, soya, alberjón, garbanzo, lentejas. Habas. Entonces, recuerden, por favor, hay que incluir todos estos alimentos en nuestro día a día, desde niños hasta
una edad avanzada, es importante que los incluyamos. ¿Por qué? Porque en algunos es factor de crecimiento, como bien lo decías, Yare, y en otra etapa es factor necesitamos más, para llenar lo poquito que necesita nuestro organismo. Entonces, la conclusión de las proteínas también, yo creo que sería no quitar ninguna. Por ejemplo, ahí sí es un poquito más todo un tema especial, porque hay quien no considera, por ejemplo, los lácteos, o ya lo vamos a ver en otro programa Seguro donde hablaremos, que sí. seguro que de los mitos y de los vegetarianos, ¿no? Y otro tipo de grupos especiales que, bueno, la alimentación es aparte, pero por ahora, como una recomendación muy básica, es que incluyan de todos los alimentos en su día a día, ¿no? En su consumo normal. Sí, claro, y sobre todo que no le tengan miedo a los alimentos, ¿no? O a los frijoles o a la tortilla, que además pues encontramos de manera muy sencilla en prácticamente cualquier lugar. Exacto. Y yo creo que a lo que se le teme es a las calorías, Sí, que seguro. también, bueno, eso siempre es el tema de preocupación, pero hay que incluirlos, hay que saber solo cómo combinarlos y no tendremos ningún problema. Por otro lado, con nuestro nutrimento estrella, que son las grasas o conocidos también como lípidos, pues es lo mismo, ¿no, Yare? Aquí también pasa algo muy similar. Tendemos a quitar su consumo, los evitamos y son súper necesarios para que el organismo funcione. Claro, y es que las grasas seguramente también generan mucha inquietud porque las relacionamos de inmediato con ganar peso. Pero finalmente son un nutrimento que, como les decíamos, pues es indispensable y tiene desde luego una función y un aporte diferente. Y en cuestiones de producción de hormonas, de ayudarnos para pues regular temperatura, es también importante que los tengamos presente. Y desde luego que hay pues como el lado de la moneda que es el muy bueno y el otro con el que debemos de prestar atención y tener más cuidado, ¿no? Porque hablábamos de las proteínas de origen animal como la carne y finalmente pues la carne, esa proteína va a tener una grasa también. Cierto. Y no podríamos prescindir de esa proteína porque me aporta grasas y esa proteína me va a estar ayudando para el músculo en un paciente a lo mejor que se está recuperando de una cirugía mayor, pues es importante ese consumo, ¿no? Y que aparte de todo, con las grasas, al ser el nutrimento que más calorías nos aporta, por eso la restricción, de que no se considera en los planes de alimentación o se tiene el problema de cómo incluirlas. Claro. Porque hay, incluso ya las personas las ubican bien, ¿no? Nos mencionan las grasas buenas, las grasas malas. ¿Qué podemos decir al respecto de esto de las grasas buenas? ¿A quiénes incluiríamos como alimentos en las grasas buenas? Igual, me iría por el origen a las grasas vegetales. Exacto. Entonces tenemos el aguacate, que es súper nutritivo y delicioso. Tenemos al aceite de oliva, a todas las semillas, claro, nueces, almendras, cacahuates, pistaches. Recordándoles que cacahuates naturales. Ah, sí, claro. Los que vienen en bolsita con doble capa de harina y chilito no cuentan. Tienen que ser naturales, igual que las nueces, las almendras, todo tiene que ser como natural. Sí, claro, nueces caramelizadas o ajonjolí caramelizado, eso esas no entran aquí. Ya no entra. Porque también ya lleva un proceso, ¿no? Así es. No es que sean malas, simplemente que aquí recuerden que buscamos lo más natural y bueno, estas estarían en otro tema. Entonces, bueno, y las grasas malas, entonces entendemos que no son malas, simplemente hay que cuidar un poco su consumo, ¿no? Que es donde tenemos a las margarinas, a la crema, la mantequilla. Incluso la leche entera a veces está considerada aquí, aunque es un lácteo, pero tendemos a quitarlo, ¿no? Porque precisamente su alto consumo de ciertas sustancias. Y nuevamente creo que ahí puede funcionar el tip, Moni, de
que si vemos, incluso ahora con el nuevo etiquetado, pues dice exceso de grasas o contiene grasas trans. Siempre que vean una etiqueta que diga trans, estamos hablando de una grasa que va a tener un efecto nocivo para nuestro organismo, principalmente a nivel cardíaco, ¿no? Así es. Entonces, y generalmente ese tipo de grasas trans son ya procesadas. Uh-huh. Efectivamente, es un proceso ya que sufre el ingrediente y que eso hace que sea más dañino de lo usual. Correcto. Entonces, bueno, pues con respecto a los nutrimentos, hemos hablado hoy, Yare, de pues todos los carbohidratos o hidratos de carbono, que es el término adecuado, pero los ubicamos como carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Claro, y bueno, dentro de este tema todavía están, pues como les decíamos en un principio, las vitaminas y los minerales, que quizá en otro momento podamos abordar, pero sí quisimos mencionar esta parte con respecto a que la tortilla es un carbohidrato y no es mala, a que la proteína no es lo que más debemos de consumir porque no es nuestra principal fuente de energía. Así es, no en exceso. Claro, y que las grasas, si bien es cierto, nos aportan una mayor cantidad de calorías, pero no son lo peor del mundo. Muchas gracias, Moni, por hoy. Gracias, Yare. Un placer compartir este tema contigo. Gracias y bueno, les recordamos, síganos en nuestras redes, nos pueden visitar también en el Hospital Florencia, en la Torre Médica número 2, consultorio 605. A través de Facebook e Instagram como Bien Nutrir. Y bueno, seguirnos por supuesto aquí en el podcast de Bien Nutrir también. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Bye.